Esta película no debería haberse doblado nunca. Después de 6 años en el canal, voy a hacer mi primer análisis de un doblaje. Y no lo he hecho antes, precisamente porque cuando haces un análisis tiendes a sacar las cosas negativas, las cosas que quizás no están bien hechas en el doblaje. Y mi intención con este canal nunca ha sido querer sacar cosas malas de compañeros profesionales. Pero en este análisis es que pasa algo concreto. Y es que esta película nunca debería haberse doblado. Estoy hablando de la película Her, de Spike Jonze, del año 2013, protagonizada por Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Amy Adams y la grandísima Scarlett Johansson. Y precisamente por Scarlett Johansson no debería haberse doblado esta película. Pero vamos a ir con todo de esta película. Esta película se dobló, lógicamente, porque la distribuidora quería que se doblara. ¿Para qué? Pues para alcanzar un público mayor en España. Porque no he encontrado la versión en latino. O sea, no la he encontrado. El análisis que voy a hacer después lo voy a hacer comparando la versión original con la versión doblada en español. Pero no es que no he encontrado la latina. Si lo hubiera encontrado, pues lo hubiera comparado. Pero me da que quizás el trabajo ha sido parecido al español. Bien, vamos por partes. Spike Jonze es uno de los directores más fascinantes que yo he visto en todo el tiempo que llevo viendo cine. Ha hecho películas como Adaptation, Cómo ser John Malkovich, otra película no tan conocida, y Her, que fue su última película. Aparte ha aparecido en otras películas conocidas como actor, como por ejemplo en Moneyball o como El Lobo de Wall Street. Decir que Spike Jonze, aparte de dirigir la película, escribió el guión. Y es un guión tan bueno, que fue nominado a los Oscars, nominado a los Globos de Oro y a otros tantos premios. Y de hecho ganó el Oscar al mejor guión, al igual que el Globo de Oro al mejor guión. Es una película, sinceramente, que tenéis que ver, que hay que verla, que es bonita, es triste, es maravillosa. Por favor, tenéis que ver esta película. Pero hacedlo, por favor, en versión original. Porque hoy os voy a contar por qué. En los fragmentos que os voy a poner después, he sacado los fragmentos del tráiler. ¿Por qué? Porque no os quiero destripar la película, ¿vale? No os la quiero destripar, simplemente os voy a contar un poquito el planteamiento, cómo comienza, para que veáis cómo se va a desarrollar. El desarrollo no lo cuento, lógicamente. El personaje principal es Theodore. Es un hombre que está al borde de la separación con su mujer, básicamente para firmar los papeles del divorcio, y está pasando por un momento depresivo importante. En esos momentos adquiere un servicio, que es el de tener una persona, un acompañante virtual, como una inteligencia artificial, solo por voz. Llega un momento en el que esa relación se convierte en una relación amorosa. Y a partir de aquí no continúo contando. Lo que ocurre a partir de ese momento es realmente fascinante. Y una cosa que quizás no os habréis planteado si habéis visto Her, si habéis visto esta película, es si esto realmente es un doblaje. Y os explico por qué. El doblaje, como ya he explicado muchas veces, implica tanto el cambio de idioma como la sincronización con los labios del actor que hay en pantalla. En este caso, no hay uno de los personajes en persona, solamente se le escucha. ¿Técnicamente se le podría llamar doblaje? Sí, porque hay un pequeño anexo a esta explicación, y es que si no hay labios, puede haber una referencia. En este caso, es el original. Lógicamente, hay una voz en original en inglés y bueno, para el doblaje pues se usa las mismas referencias de entrada, de salida, de intención, etc. Cuando digo que el doblaje de esta película no se tendría que haber hecho y voy a analizar el mismo doblaje, ¿estoy diciendo que el doblaje está mal hecho? No exactamente. Bajo mi punto de vista se podría haber hecho mejor, ¿vale? No os voy a decir ni el director de doblaje de esta película, ni la actriz que interpreta o que dobla a Scarlett Johansson. Prefiero no decir si está bien hecha o mal hecha. Simplemente digo que no se debería haber doblado. ¿Y por qué, David? Porque el personaje interpretado por Scarlett Johansson, el personaje de Samantha, está hecho de una forma tan emotiva, sensible, natural y sencilla que enamora. De hecho, cuando se hizo la película, utilizaron para hacer el personaje de Samantha a la actriz Samantha Morton. Al acabar la película en postproducción, Spike Jonze vio que lo que había conseguido no es exactamente lo que él
deseaba en un principio. Entonces contactó con Scarlett Johansson, hicieron la prueba, le gustó y de ahí en adelante acabaron la película. Y fue un acierto magnífico. Cuando yo fui a ver esta película al cine, hice caso a algunos críticos que con buen criterio decían que había que verla en versión original. Yo les hice caso y así lo hice. Y la película me fascinó. Luego pude verla, o por lo menos empecé a ver la película, ya en versión doblada. Y ahí fue cuando me di cuenta del desastre que era esta película doblada. No porque el doblaje estuviera mal hecho, es decir, técnicamente estuviera mal hecho, sino que aquello que había detectado Spike Jonze, que esa voz tenía que ser la de Scarlett Johansson y no la de otra actriz, era por algo. La película no es lo mismo. Si veis esta película en versión original y luego la veis doblada, os daréis cuenta de que el personaje no acaba de enamorar. El personaje de Theodore, el personaje que interpreta Joaquin Phoenix, se enamora profundamente de una voz, no de una persona, de una voz. Y en serio, lo que hace Scarlett Johansson aquí es que enamora a cualquiera. ¿Que creo que el doblaje podría haberse hecho mejor? Sí, creo que sí. Pero ya os digo, el gran problema es que esta película no debería haberse doblado nunca. Dicho esto, vamos a empezar con el análisis del doblaje, poniéndoos aquí en pantalla pequeños fragmentos que he extraído del tráiler para no destriparos demasiado, y aunque los que hayáis visto la película me podréis decir, es que el doblaje de la película no es el doblaje del tráiler. Sí, pero lo he vuelto a revisar y prácticamente es igual. Es decir, el efecto del que os estoy hablando es el mismo. No transmite lo que transmite Scarlett Johansson. Vamos a ver el primer fragmento viendo, primero, el fragmento en versión original y después en versión doblada. Vamos a ello. Good morning, Theodore. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? Buenos días, Theodore. Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? Aquí ya os puedo decir los dos primeros motivos, que son la naturalidad y la voz quebrada. En la voz original, Scarlett Johansson busca naturalidad constantemente, mientras que en la versión en español, no. Se nota que es una actriz de doblaje. No se nota esa naturalidad. Por otra parte, en la versión original, Scarlett usa una voz un punto quebrada. Lo veréis en siguientes fragmentos. Quiebra un poco la voz, que es algo muy natural cuando hablas flojito. En la versión doblada no ocurre. Es una voz limpia, está bien interpretada, quizá no bien doblada porque no se adapta bien al original, pero le falta eso, le falta algo. Me falta un punto de... Luego lo veréis. Vamos a ver el segundo fragmento. Theodore, I saw in your emails that you'd gone through a breakup recently. Am I? You'll get used to it. Theodore, he visto en tus emails que has terminado una relación recientemente. ¿Tú crees? Ya te acostumbrarás. Aquí hay otro aspecto interesante, que es la ironía de la voz de Scarlett. En la parte final, ya te acostumbrarás, la versión doblada carece de esa ironía, le da como una subida, ya te acostumbrarás. Es como demasiado energética cuando requería ironía. Yo no noto tanta ironía en la voz doblada como en la voz original. Aparte que los otros dos elementos, la naturalidad y la voz quebrada de Scarlett, no se transmiten del todo en la versión doblada. Veamos el tercer fragmento. How do you share your life with somebody? ¿Y cómo se comparte la vida con alguien? Este fragmento es muy cortito y os lo voy a volver a poner, pero antes os voy a decir en qué os tenéis que fijar. En el deseo del personaje de Samantha de querer conocer. Si escucháis a Scarlett Johansson, veis un anhelo por conocer algo, la vida de Theodore o de la vida real, mientras que la voz doblada es como más plano. No se percibe ese anhelo por conocer. How do you share your life with somebody? ¿Y cómo se comparte la vida con alguien? Mientras que en la versión original hay anhelo y se nota ese anhelo, en la voz doblada simplemente hay una curiosidad simple, sin desmerecer a la actriz de doblaje, pero le falta ese punto. Quizá fue el director de doblaje que dijo, no, vamos a hacerlo así. O quizá fue la distribuidora que dijo, no, vamos a hacerlo así, lo más pegado a la cultura española, de la que voy a hablar al acabar el análisis.
Cuarto fragmento. I want to learn everything about everything. I want to discover myself. Quiero aprenderlo todo, sobre todo. Quiero descubrirme a mí misma. Este trozo posiblemente es el que más se pega al original, pero le falta un puntito. Nosotros, los actores de doblaje, tenemos que copiar, no tenemos que hacer una interpretación libre. Y aquí a Scarlett Johansson, al final de lo último que dice, fijaros, os lo vuelvo a poner, hace una pequeña sonrisa. Os lo voy a indicar. Y luego veréis que en la versión original esa sonrisa no está. Veámoslo. I want to learn everything about everything. I want to discover myself. Quiero aprenderlo todo, sobre todo. Quiero descubrirme a mí misma. No está esa sonrisa. Es muy sutil, pero forma parte del encanto del personaje original, de la propia naturalidad que le da con ese susurro, con ese matiz de sonrisa y aparte de voz quebrada. Y eso no ocurre en la versión doblada. Ahora vamos a ver el quinto fragmento. En este, fijaros sobre todo en la tristeza del personaje. Y fijaros en la voz doblada. I wish they could help you let go of it because I don't think you'd feel so alone anymore. Y me gustaría ayudarte a superarlo porque creo que dejarías de sentirte tan solo. Me falta ese puntito. Aparte que cuando doblaba a Scarlett Johansson no nos da la sensación de que estuviera muy presente delante del micrófono, mientras que lógicamente en la voz doblada sí que hay que tener mucha presencia, como en todo doblaje, pero aquí hay un punto que le falta. Scarlett está más pendiente de su interpretación, mientras que en el doblaje, y no digo la actriz, sino en general el doblaje, parece que es más importante que la voz esté presente y que esté actuada. Y no, aquí no hay que buscar actuar, hay que buscar interpretar, hay que buscar más en los sentimientos que no en la técnica. Vamos a ver el último fragmento. Me too. Now we know how. Nunca he querido a nadie como te quiero a ti. Ni yo. Ahora ya sabemos cómo. Vale, aquí pasa algo curioso. Hay una parte del doblaje que sí que está muy cerca del original, y en este os lo voy a volver a poner otra vez. Me too. Now we know how. Nunca he querido a nadie como te quiero a ti. Ni yo. Ahora ya sabemos cómo. Fijaros cuando le dice, nunca he querido a nadie como te he querido a ti, o algo así. Y ella dice, ni yo. Ese ni yo es Scarlett Johansson. No se puede replicar, y si no hay que hacerlo muy bien. Fijaros. Me too. Now we know how. Nunca he querido a nadie como te quiero a ti. Ni yo. Ahora ya sabemos cómo. Ese ni yo que dice Scarlett Johansson con un susurro, la voz quebrada, casi que ni se escucha, y es tan sutil que el propio personaje de Joaquin Phoenix, de Theodore, lo percibe, es que es maravilloso. Es que no se puede replicar. Dicho todo esto, y habiendo analizado rápidamente todo esto, os voy a dar un par de conclusiones. Y os voy a hablar de la cultura que tenemos en España a la hora de hablar, y la que tienen en Estados Unidos a la hora de hablar. Normalmente, cuando se hace un doblaje, se intenta que las cosas que se dicen en el doblaje, las inflexiones, las intenciones, se adapten lo más posible a cómo las entendemos nosotros. Una frase irónica en inglés de Estados Unidos tiene pues quizás una melodía concreta, y en España tiene otra melodía. No podemos copiar las melodías. Cuando se hace una pregunta en inglés, la propia estructura de la pregunta ya implica una pregunta. Normalmente, en Estados Unidos o en Inglaterra, no te hacen la melodía que hacemos nosotros con las preguntas. Pero en España, en español en general, sí que se tiene que hacer la melodía de una o dos formas muy concretas. Por lo tanto, esos cambios culturales y del propio idioma hacen que muchas cosas deban hacerse diferentes en un doblaje. Pero de ahí a que la interpretación, lo que transmite la interpretación en el original, no ocurre en español, no se consigue el mismo efecto, y creo que es el gran error del doblaje de esta película. La naturalidad, la sensualidad y esa voz quebrada y susurrada sí que la ejecuta perfectamente Scarlett Johansson.
en la versión en español hay naturalidad. Hay naturalidad como entendemos el doblaje, pero no. En España se hizo con una actriz de doblaje. En el original lo hace una actriz de voz o una actriz de ficción. Y hay una grandísima diferencia en este sentido. Segundo, la sensualidad. Claro que una actriz española de doblaje puede transmitir sensualidad, pero no copia exactamente, o por lo menos no se acerca a lo que realmente hizo Scarlett Johansson, que es una obra maestra de la interpretación vocal. Es impresionante. Con todo mi dolor, la actriz española de doblaje no lo consiguió. Es mi criterio, no lo consiguió. Y luego la voz quebrada. Esto de la voz quebrada, cuando la voz se nos rompe, es algo que en doblaje cuesta mucho hacer. Y no porque no se pueda hacer, no porque los actores y actrices de doblaje no estén preparados para hacerlo. Es que normalmente en el estándar de doblaje, no es que no se permita, es que no se da libertad para que se pueda hacer. Y eso es algo que yo echo mucho de menos del doblaje, que esas voces quebradas de los originales no se usen tan a menudo, y que prime mucho más la presencia de la voz, o la proyección de la voz, o la simple actuación, por encima de la interpretación de la voz. Para resumir, os recomiendo que veáis la película, en serio, es que es una película que os va a encantar. Está muy bien hecha, muy bien interpretada, es que es magnífica. Yo me la vi hace 2 días de nuevo para hacer este análisis y me la tuve que... Es que me puse la película en español y a los 15 minutos tuve que dejarlo. No podía soportarlo porque es que no me estaba transmitiendo. La cambié en versión original y todo cambió, en serio. No es tan difícil seguir con subtítulos la película, porque mientras tú lees lo que dice Scarlett Johansson, en serio, puedes leer y escuchar sus inflexiones, su voz quebrada, su sensualidad, su naturalidad, y lo vas siguiendo, no hay ningún problema. La gente que no os gusta leer los subtítulos de una película, haced el esfuerzo, en serio, es otra historia. Es que es otra película completamente diferente, y lo digo completamente convencido. Son 2 películas radicalmente diferentes. Aparte que el punto final que tiene esta peli es magnífico, en serio, os va a gustar a nivel argumental, a nivel de guión, creo que os va a flipar. Bueno, Oscar y Globo de Oro al mejor guión original. Una maravilla. Espero que lo hayáis disfrutado, y si os gustan los análisis como estos, pues decídmelo y ya veré qué más puedo analizar sin ofender a nadie, que nunca es la intención. Nos vemos en el siguiente vídeo.